Dice, ese libro dice que si la adoración te aburre, no estás listo para irte al cielo. ¿Ya? Porque en el cielo hay adoración. Si es cierto, no es solo cantar, pero es adorar. Entonces, creo que, como decía mi esposa, esa vieja naturaleza que no quiere, le cuesta adorar, ¿cierto? Tiene que sujetarse porque tenemos que, como ¿cierto? Tenemos para este 2024, deja entrar, ¿cierto? Al Rey de Gloria. Amén. Sé que no va a ser fácil porque es un proceso. El 2023 Dios nos invitaba a caminar con Él porque Él nos estaba preparando para poder entrar, y yo sé que, como les decía, no va a ser fácil. Porque hay una lucha constante entre, ¿cierto?, nuestra carne y nuestro espíritu. Y creo que necesitamos entender algunas cosas. Yo hoy día quiero compartir, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han venido a oír la voz de Dios? No la voz del pastor, no la voz, ¿cierto?, de otras voces, sino solo la voz de Dios. Dice, ¿cierto?, la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el pastor le dice a la iglesia, ¿no? No, lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque la adoración, iglesia, prepara nuestro espíritu. O sea, cuando llegamos acá, llegamos como que llega el alma antes que el espíritu, ¿cierto? Cansado, problemas, todo. Y la adoración lo que hace, comienza, ¿cierto?, a que el alma comienza a someterse, ¿cierto? Y el espíritu comienza a estar atento. ¿Me entienden? Entonces, cuando nuestro espíritu está atento, vamos a poder oír lo que el Padre tiene para nosotros en este día. Amén. ¿Qué tiene el Padre para este día? Quiero comenzar porque mi esposa ya oró. Es cierto, yo les decía que la palabra para esta congregación, ¿cierto?, de dirección, es todo el Salmo 24. No sé si lo he estado leyendo. Sería muy bueno que empezara, ¿cierto?, a leerlo de a poquito y pídale al Señor que les vaya mostrando, porque el trabajo que Dios va a hacer con usted no es el mismo que va a hacer conmigo o con el hermano del lado. O sea, ni aún con su esposo o con su esposa, ni con sus hijos. Entonces, como tarea, comiencen a leer el Salmo 24. Son 10 versículos, no es largo, pero díganle al Señor: Señor, revélame, ¿qué tengo? ¿Cierto? Como las 3 preguntas que yo les enseñaba hace tiempo y que no se las había dicho, ¿se acuerdan? Número 1, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que el Padre me está hablando? ¿Qué cierto Dios me va a hablar de lo que voy a escuchar hoy o lo que voy a leer cuando lea el Salmo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tengo que cambiar? La pregunta número 2. ¿Ya? Y la 3, ¿cómo lo aplico a mi vida? O sea, no sirve de nada, ¿cierto?, saber lo que tengo que hacer, saber qué tengo que cambiar si no lo aplico. Entonces, eso es importante, que no se olviden. Yo creo que lo están haciendo, porque ya para mí ya creo que es un hábito. Anótenlo, ¿cierto? ¿Qué me va a hablar el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que yo pueda entender en este tiempo? Yo les decía el miércoles que estaba luchando, ¿cierto? Aunque el Señor me había hablado que tenía que predicar hoy día, yo estaba luchando en si predicaba o llamaba a un amigo o, ¿cierto?, Quino o Milagrito. Dije yo, son como los que tengo más a mano. Yo tengo un amigo que ahí está atento siempre. Y el miércoles el Señor ahí orando me dijo: no, eres tú. Así que me puse en campaña ya. Y aquí estoy, ya un poco nervioso, pero anoté algunas cosas, ¿cierto?, del Salmo. Con rojo dice: el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Y luego también vuelve a decir: el Señor de los ejércitos. ¿Ya? O sea, en este Salmo, que tiene que ver con nuestra palabra de dirección, el Señor nos está hablando de que tenemos que, ¿cierto?, batallar, tenemos que
pararnos como guerreros, como ejércitos del Señor, porque Dios lo es y lo que Él es, Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿me entiende? Entonces, si usted puede ver este salmo, para que esas puertas, que dice, alcen o puertas sus cabezas. Si ustedes se dan cuenta, ahí no está hablando de una puerta física, ¿o no? Porque las puertas tienen cabeza física. ¿Quiénes tienen cabeza? Nosotros. ¿Ya? Nosotros somos puertas. ¿Ya? Entonces está hablándonos a nosotros. Alcen puertas eternas. Sí, nosotros somos eternos. ¿Ya? Para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Entonces, lo que hoy quiero compartir, ¿cierto? Tiene que ver con eso. O sea, tenemos que colocarnos en una posición al comenzar este 2024, ¿ya? Pero antes quiero... El Señor, ¿cierto? En el año, ¿se acuerdan? Dalet, número 4, puerta. El Señor me habló y me decía que nosotros íbamos a transitar por 8 puertas durante este año. 8 puertas que íbamos a entrar. Pero hay algo importante, que nosotros teníamos que aprender a entrar en esas puertas. Teníamos que aprender. O sea, ¿cómo puedo entrar? No es llegar y entrar. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Lo otro que el Señor me decía, que podríamos, ¿cierto?, experimentar una tras otra, o, ¿cierto?, o sencillamente en el transcurrir del año íbamos a experimentar, ¿cierto?, estas puertas. Pero que debíamos prestar atención para que pudiéramos, ¿cierto?, obtener la bendición, el galardón o el premio de cada una de estas puertas. Por eso le digo que esto es tan importante. Como decía mi esposa, tenemos que estar atentos, porque muchas veces, ¿cierto?, por distraernos perdemos la bendición. Y el enemigo eso es lo que quiere, o sea, que no escuchemos la palabra que tenemos que escuchar. Y como les decía, no es la palabra quizás ni del pastor, es la del Espíritu que va a venir a su espíritu, y es la que usted tiene que tomar, agarrar, ¿cierto?, para hacer la vida. Por eso es importante estar atento. Por eso no hay que distraerse, tratar de lo menos posible salir al baño, porque uno no escucha lo que está. Por ejemplo, yo salí al baño antes que cuando mi esposa subió, y yo quería escuchar lo que ella hablaba, no escuchaba nada de lo que decía. Entonces es muy importante, iglesia. Entonces, y yo les mostraba las 8 puertas, ¿cierto? Y dejé la última, o sea, la tercera, la puse más grandecita. Ahí están las 8 puertas que vamos a transitar durante este 2024. Puerta de intimidad o de comunión, puerta de revelación, puerta de conquista, puerta de conocimiento, puerta de herencia, puerta de provisión, puerta de adoración y puerta de bendición, ¿ya? Pero el día miércoles el Señor me confirmaba y yo la puse más grandecita. Hoy día quiero hablarle de la puerta de conquista. Que, como le dije ese día, o sea, no significa que la 1 es la primera que íbamos a entrar. O la 2. La idea es dejar que, ¿cierto?, el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo y nos vaya llevando de puerta en puerta, ¿me entiendes? O sea, no lo que uno piensa, uno cree. Aunque yo, o sea, entendiendo por el ayuno de Daniel, yo siento que la puerta de intimidad, ¿cierto?, y de comunión vamos a entrar durante esos 21 días de ayuno. Dios nos va a abrir esa puerta. Por eso tenemos que estar atentos, ¿me entiende? Tenemos que estar dispuestos a entrar y con la revelación correcta para poder entrar y poder recibir la bendición. Es tan importante, hermano. Nos hemos estado perdiendo de muchas bendiciones.
Y creo que este es el tiempo que el Señor nos está ordenando, ¿cierto?, para que podamos entrar de la forma correcta. En este año 2024 tendremos que luchar, ¿cierto?, y poseer las puertas del enemigo. O sea, lo primero que vamos a tener que hacer es luchar. Por eso les decía, dice, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla, el Señor de los ejércitos. O sea, para poder poseer esta puerta, ¿cierto?, la puerta de conquista, necesitamos pararnos como guerreros, como soldados y tomar una posición que el Señor espera que podamos tener en este tiempo. ¿Por qué? El miércoles el Señor me habló 3 cosas y yo se las dije al terminar. Número 1, ¿cierto? ¿Se acuerda? King dijo que este es un tiempo donde debemos limpiar nuestra vestidura para su regreso. Hay muchas vestiduras, ¿cierto?, nuestras que están sucias, hay vestiduras que están rotas, hay vestiduras que necesitan, ¿cierto? Necesitamos un cambio de vestidura. Pero para que ese cambio se produzca, necesitamos entrar por esta puerta, ¿cierto?, llamada puerta de conquista. Eso es lo que el Señor me mostraba, o sea, tenemos que entrar. Y hoy día yo les voy a enseñar a cómo entrar, pero también les voy a mostrar también las cosas que están impidiendo que podamos entrar a esta puerta. Entonces, esto es importante, iglesia, o sea, necesitamos hacer un autoexamen con respecto a nuestra vida espiritual. Si verdaderamente nuestras vestiduras están tan blanquitas, hay algo, alguna suciedad. A veces creemos que están limpias, pero no están limpias. Lo segundo, ¿cierto? Esto lo habló Milagrito. Ella dijo crear un ecosistema para cuidar lo que Dios nos está entregando en este tiempo. O sea, tenemos que crear un ecosistema. Y ese ecosistema se tiene que crear en nuestro hogar, en nuestra casa. Desde ahí sale todo. Todo sale desde ahí, desde el hogar, de la familia. Entonces, por eso vamos a entender, y bueno, y por último, parece que no sé si aquí no Milagrito dijo, debemos tomar una posición de violencia espiritual. Ahí fue Milagrito. De violencia espiritual. Y ahí me tomé de esa palabra violencia y busqué, cierto, que Mateo 11 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los, ¿quién? Violentos lo arrebatan. Amén. Hay otra versión, la Biblia de la América, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Amén. Entonces, aquí no estamos hablando de una fuerza física, sino estamos hablando de guerra espiritual. O sea, tenemos que queramos o no queramos, ¿cierto?, entramos en conflicto con las tinieblas cuando decidimos seguir a Cristo. Entonces vamos a tener que entrar con violencia para recuperar lo que el enemigo, ¿cierto?, nos ha robado. Hay muchas cosas que él nos ha robado. Y quizá usted no se ha dado ni cuenta que le está, y aún le sigue robando. Entonces llega un momento y yo siento que esta puerta es la que nos está diciendo el Señor, bueno, tienes que ya cansarte que el enemigo te siga robando y es tiempo de recuperar todo lo que el enemigo te ha robado. Te ha robado en finanzas, en salud, te ha robado a tus hijos, te ha robado tantas cosas. Te ha robado tu llamado, tu ministerio. ¿Me hago entender? Entonces llega un momento en que ya hay que decirse, ya basta. O sea, ¿qué tiene que pasar para que tú... Yo digo, de repente... Hay situaciones que vivimos diariamente, no sé, estamos en un lugar y alguien nos pasó a llegar y nos enojamos y nos molesta porque nos pasó a llegar, ¿o no? ¿No le pasa? Bueno, hay algunos que les pasa. ¿Ya? Pero el diablo nos ha robado mucho más y estamos tranquilos esperando no sé qué. No, total, mis hijos van a volver.
No, si total voy a conseguir trabajo o mi salud va a mejorar. Es que no es tan así, o sea, como dice ahí, tenemos que, los violentos lo conquistan por la fuerza, o sea, iglesia, es tiempo. Yo siento que lo que viene para este año 2024 es fuerte. Quizás lo que el enemigo no pudo hacer en el 2023, con tus hijos lo quiere hacer en el 2024. Lo que no hizo con tus finanzas lo quiere hacer en este año. ¿Me hago entender? Entonces, si no nos paramos, ¿cierto? Si no abrimos esta puerta y entramos y tomamos posesión de ella, el enemigo va a hacer estragos. Y a lo mejor os dirá, pastor, no creo. Bueno, espere verlo. Es que eso pasa, a veces uno tiene que esperar, es como dicen, cuando uno pierde recién valora, porque tenemos que esperar perder para valorar. Si es tiempo, ¿cierto?, que no el pastor, sino el Señor está diciendo, quiero abrir una puerta, ¿cierto?, de conquista, pero tú tienes que tomarlo con violencia, con fuerza, pararte como un verdadero guerrero y empezar a orar, empezar, ¿cierto?, a tomar posesión. ¿Me están entendiendo, no? Entonces es importante, iglesia, por eso esta puerta es tan importante y vamos a entender por qué es la primera. Y como dicen por ahí los argentinos, me cayó la teja. ¿Sabe cuándo me cayó? O me cayó la ficha, no la teja, me cayó la ficha. Cuando el Señor nos mandó, antes de que terminara este año, pusiéramos, ¿cierto?, ungiéramos nuestras casas, ¿se acuerdan? Ahí vamos a entender que esto tiene que ver, por eso era necesario. Por eso era necesario, iglesia. Y mi esposa me hacía recordar ese día cuando el Señor, antes de que comenzara la pandemia, el Señor también nos dijo, ¿cierto?, que lo hiciéramos, y mucho lo hicimos. Y de verdad le digo, ninguno de la congregación, ¿cierto?, murió. Todos estamos acá, ¿o no? ¿Alguien murió? Quizás pudo haber muerto uno, pero por la obediencia de cubrir tu hogar, tu casa, estás aquí. Yo estoy por eso, ¿sabían ustedes? Porque no la pasé muy bien con el COVID. Pero cuando mi esposa dijo eso, me acordé, Señor, lo hicimos por obediencia, tú cubriste el ángel destructor o ángel de la muerte, como dicen algunos, no pasó por ahí. Porque murieron gente joven, murió gente, no era solo personas ancianas o personas con enfermedad, o sea. Pero Dios nos libró, iglesia. Fue Dios. Y hoy comenzamos un 2024 donde yo sé que va a ser importante nuestra posición. Por eso es muy importante esto. O sea, Dios ya no quiere que seamos pasivos, que pensemos que las cosas van a cambiar, que total, si dejamos pasar las cosas nos van a cambiar, iglesia. Si yo no me paro, ¿cierto?, y hago lo que tengo que hacer, las cosas no van a cambiar. Y hay dos versículos que yo quiero compartir que son, ¿cierto?, los versículos de esta palabra. Génesis 22, 17 y Génesis 24, 60. Estos dos versículos el Señor me entregaba para la congregación, que tiene que ver con puertas. El primero dice, Génesis 22, 17, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Y escuchen, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Y la segunda, Génesis 24, 60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y, escuchen, posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. El primero, ¿cierto?, Dios estaba bendiciendo a Abraham, a un hombre. Abraham representa, ¿cierto?, al hombre que cambia la historia de su familia.
Abraham representa al hombre que estuvo dispuesto a salir de su casa y de su parentela para ir al lugar donde Dios le dijo. Le estoy hablando a los varones y a los jóvenes también, que son hombres. Ustedes, cierto, nosotros representamos a Abraham, que estuvo dispuesto a oír la voz de Dios y a hacer lo que Dios le dijo que hicieran. Y lo que él hizo, bendijo a quienes, a su descendencia. O sea, su descendencia iban a poseer las puertas de los enemigos porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a orar, un hombre que está dispuesto a interceder. Y Dios nos está llamando a este tiempo a eso, varones, a que seamos hombres que guerriemos por nuestros hijos, por nuestras esposas, que nos paremos si vemos que nuestros hijos están pasando problemas o dificultades, ¿cierto? Nos paremos a orar y a ponernos en la brecha por nuestros hijos. Los jóvenes igual, orar por sus generaciones, porque ustedes se van a casar. Si es que el Señor no viene antes, esperemos que no, aunque Dios viene pronto. Pero desde ya prepararse, porque Dios nos llamó a engendrar, Dios no nos llamó a quedarnos, ¿cierto?, sin descendencia. La bendición está ahí. Dios dijo a Adán y Eva, ¿cierto?, les bendijo, tengan muchos y muchos hijos. Cuidado con esos que no quieren tener hijos, porque eso no es de Dios. ¿Sabían ustedes? Dios bendijo y es tiempo, iglesia. Dios no quiere perrijo ni gatijo, porque hoy día se está viendo eso, quieren tener perrijo, gatijo. No, hijos, para que dejemos, cuando tengamos que irnos, nuestros hijos sigan y hagan lo que tengan que hacer. Amén. Y bueno, por lo menos aquí saben, 3 mínimo. Arlén, 3 mínimo. Amén. De verdad, hoy día quizás no me entienden, pero mañana van a entender, decir, sí, el pastor tenía razón. ¿Por qué son 3? Amén. Entonces, eso Abraham y Rebeca representa a ustedes, mujeres. Ella también recibió la bendición del Señor. Mire, qué tremendo. Yo cuando empecé a buscar dije, yo quiero Rebeca, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre. Mire lo que le dijeron a ella, pues yo estoy pidiendo 3 nomás. Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Rebeca representa a las mujeres que también están dispuestas a guerrear y a luchar por sus hijos, por sus generaciones, que están dispuestas, ¿cierto?, a decirle al enemigo que deje a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones, que se van a parar en la brecha, que van a guerrear en este tiempo, que ya no van a dejar que el enemigo siga riéndose y se burle de lo que hoy día están viviendo sus hijos. Ustedes pueden transformar también la vida de sus hijos. Dios puede hacer un milagro, ¿cierto?, en la vida de ellos, en todo lo que ustedes puedan emprender. Mujeres que no podían tener hijos, ¿cierto?, como Ana, por ejemplo. Ella iba al templo y oraba y el Señor la bendijo con Samuel, y no solo, ella pedía solo uno, pero el Señor no solo, ¿cierto?, la bendijo con Samuel, sino más hijos. Pero era una mujer que estaba dispuesta ahí a sacrificar, a buscar al Señor, ¿me entiende?, a guerrear, a luchar. Entonces por eso es importante, yo siento eso, siento que este es un tiempo donde antes de entrar a la intimidad, antes de empezar a tomar las demás puertas, tenemos que pararnos, ¿cierto?, primero con esa posición, como decía mi esposa, dejar la vieja naturaleza y pararnos con esta nueva naturaleza que el Señor nos dio. Entonces, es tan importante que ustedes lo entiendan, hermanas. ¿Cuántas mujeres como Rebeca hay hoy día en este lugar? No muchas. A ver, ¿cuántos hombres como Abraham hay en este lugar? Ay, hombre, aprendan, mujeres. A ver, una segunda oportunidad. ¿Cuántas mujeres como Rebeca hay en este lugar? No, ahí no va. Ahí no va. No, amén. De verdad, iglesia, varones, tenemos que ponernos. Abraham fue un hombre luchador, un hombre que estuvo dispuesto a moverse, estuvo dispuesto aún a sacrificar a su hijo. Entonces, es importante. Bueno, volviendo a lo que les decía,
lo que el Señor nos mandó a hacer, y si aún no lo ha hecho, aún hay tiempo, créanlo, de que podamos ungir nuestras casas. Les voy a explicar algunas cosas hoy día con respecto a eso. Amén. La sangre, ¿cierto? El Señor le dijo que no la tiraran en el techo ni en las paredes, ¿se acuerdan? Ni en las ventanas, solo en las puertas. Dice, untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel, ¿cierto? Y los postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Amén. La llave, iglesia, para cerrar puertas y para que Satanás no pueda entrar a tu casa, a tu matrimonio, a la vida de tus hijos y a la vida de tus generaciones, es el poder de la sangre de Cristo. Esa es la llave. Amén. Es cuando colocamos, ¿cierto?, ese extracto de uva, que para nosotros naturalmente, en lo natural es extracto de uva, pero en el espíritu es la sangre de Cristo que está siendo puesta en ese lugar. Amén. Entonces, la sangre de Cristo es la llave que Satanás no puede penetrar. No puede entrar cuando la sangre de Cristo está puesta en lo natural, pero también en lo espiritual. Porque cuando estamos haciendo ese acto, ¿cierto?, en lo natural, lo que lo hicieron, ¿cierto?, y lo van a hacer después, espiritualmente el enemigo lo ve, pero nosotros entramos también, ¿cierto?, en la promesa por el hecho de haberlo hecho. Es tan importante eso. La obediencia es tan poderosa, iglesia. Y lo que está cerrado por la sangre de Cristo, el diablo no puede entrar. No hay potestad, no hay espíritu que pueda entrar a producir daño en ese lugar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ni este ángel destructor pudo entrar, ¿cierto?, a herir al primogénito, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Amén. Quiero decirle algunas cosas con respecto a eso, ¿cierto? Porque lo que estaba pasando en ese momento, ¿cierto?, ellos estaban celebrando la primera Pascua. Pascua no tiene nada que ver con Navidad, porque algunos dicen, ¿cierto?, estamos de Pascua en Navidad. Pascua no tiene nada que ver con nacimiento. Navidad tiene que ver con nacimiento, natividad. Pero Pascua significa esto, mire qué tremendo. Dice la palabra Pascua en hebreo significa, desde un sentido literal, protección después de la sangre. Eso es lo que significa, ¿ya? El término Pascua proviene del latín pescae, que a su vez proviene del griego, ¿cierto? Pascuam, una adaptación del hebreo. Pesach, que significa, escuchen, pasó o saltó. Es decir, pasa de largo o pasa sobre. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Ya traje un dibujito, ¿cierto? Más o menos lo que estaba pasando. ¿Ya? Es tan importante, hermanos, porque necesitamos, ¿cierto?, la protección de la sangre de Cristo en nuestras vidas y también en la vida de nuestro hogar y nuestra familia. Es tan necesaria. Y el diablo la reconoce, el diablo sabe cuando está la protección de la sangre en la vida del Hijo de Dios, en el hogar, en la familia. A lo mejor nosotros naturalmente no vemos, pero el enemigo sí lo sabe. El enemigo entiende. Y cuando digo enemigo, no solo, ¿cierto?, hablo de Satanás, sino de los hechiceros, los brujos o las personas que muchas veces quieren maldecir a nuestras vidas. Saben cuando la casa o el hogar está cubierto. Yo les conté, ¿cierto?, siempre les cuento, pero para aquel que no escuchó, yo tengo un video que la casa que hablaba de una satanista que se convirtió al cristianismo de Brasil, una satánica muy conocida, que era buscada por muchos porque era muy
muy certera en lo que ella hacía. Pero gracias a Dios se convierte y ella habla, ¿cierto? En este testimonio, ella habla de cosas. Ella decía, por ejemplo, como que venían empresarios, ¿cierto? Y uno de ellos quería que el socio muriera y ella comenzaba, ¿cierto?, a maldecir y el socio moría. Esto es real, no es, yo creo que todavía sigue existiendo, porque esto no es, las tinieblas siguen trabajando. Pero me llamó mucho la atención algo que ella dijo. Ella dijo que, por ejemplo, si esta persona le decía tal socio, ella iba e investigaba si el socio era cristiano, pero cristiano de verdad. Porque, no sé si ustedes sabían, hay cristianos y cristianos. Me gusta mucho el término que usa César Vidal, cristianos bíblicos. Me gusta ese término. Hay cristianos y cristianos bíblicos. Cuando esta bruja, ella decía, si ella averiguaba que el hombre era un cristiano bíblico, de verdad, ¿cierto? Dice que ella, aunque le pagaran los millones que le pagaba, ella no maldecía a ese hombre, no podía, o esa familia. ¿Saben por qué? Porque ahí en Proverbios dice algo, habla de que la maldición no llega sin una causa. Ella decía que si ella mandaba esa maldición sobre ese hombre, sobre ese hogar, como no había causa, no había forma de entrar porque estaba cubierto, esa maldición se venía sobre ella o sobre su familia. Mire, estoy hablando de lo que ella decía. Entonces decidía no hacerlo por todos los millones que le pagaron. ¿Me están entendiendo? O sea, cuando yo la escuché dije yo, tremendo. O sea, es esto, iglesia, de esto le estoy hablando. O sea, no hay forma que el enemigo venga a querer dañar nuestro hogar si nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y bueno, al final vamos a ver eso. Y es lo que ellos hicieron. Me gusta mucho este dibujo porque mire, bueno, protección después de la sangre. ¿Quién está ahí? ¿Cierto? Su hijo, un niñito. Es importante, iglesia, que hagamos partícipe a nuestros hijos en todo lo que hacemos. Que ellos nos vean, que ellos aprendan. ¿Me entiende? Que ellos sepan lo que estamos haciendo. Como el tema de adorar, que ellos nos vean adorar para que ellos adoren. ¿Usted cree que este pequeño, ¿usted cree que este pequeño no se olvidó de eso? ¿Usted cree que cuando él creció, él no le contó a sus hijos? ¿Sabes qué? Esto nos pasó en Egipto. Nosotros estábamos en Egipto y vino el ángel destructor, pero mis papás mataron en cordero, ¿cierto? Y la sangre, ellos corrieron, salieron a las puertas y pusieron. ¿Usted cree que él no les contó? Y eso fue transmitido. Por eso hoy día el pueblo es una cultura, el pueblo de Israel, y ellos saben lo que hacen. Entonces de eso se trata, iglesia. O sea, nosotros, hay uno de los errores que cometemos, ¿cierto? Es no involucrar a nuestros hijos en esto. Nuestros hijos están molestando, ¿cierto? Bueno, no tengo el celular, no son de los que le pasamos el celular y no le explicamos, venga, adore, oremos juntos. El papá está en problemas, venga, oremos para que el Señor, ¿cierto? El papá se siente enfermo, que él ponga manito y ore. ¿Me entiende? El Emanuel ha puesto mano en mí. Ora por mí. El otro día fue a la pieza y estaba acostado yo y me dijo, Tata, duele el brazo, duele la pierna, no, duele la espalda, duele las piernas. Y me dolía la guatita ese día. Le dije también la guatita. Ah, ya, dijo la guatita. Está medio jodido el Tata. Dijo. Pero él va y ora. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que esto es importante. De que nosotros también hagamos partícipes. Bueno, es algo que vi ahí. Iglesia, las puertas se abren para recibir, pero las puertas también tienen que cerrarse, ¿cierto? Para cuidarnos de el enemigo externo. Tenemos que cerrar para crear, como dijo Milagrito, ese ecosistema, ese ambiente dentro de nuestro hogar. Y este es el tiempo por eso era importante que pudiéramos cerrar, ¿ya? En el año de la puerta, lo que Dios quiere que nosotros podamos cuidar el ambiente familiar. ¿Me están siguiendo? Debemos cuidar nuestro hogar, iglesia.
El enemigo se está levantando y hoy día voy a hablar de uno de, ¿cierto? De una potestad que se está levantando en estos tiempos finales, que es una de varias que se van a levantar y que justamente tiene que ver con ese mismo nombre, ¿ya? Para que ningún espíritu, ¿cierto?, de división, ningún espíritu venga a dañar nuestro hogar. El enemigo quiere destruir. Él dice que vino a robar, matar y a destruir. Entonces, creo que es importante, iglesia. Y pongo ese texto abajo, vuelvo a repetir o sea, Dios nos mandó a hacer lo que hicimos, iglesia, y Dios mandó a hacer al pueblo, ¿cierto?, lo que hizo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Qué le dijo, cierto, Moisés a Faraón? Eso le dijo. Después Moisés y Aarón llegaron a Faraón y le dijeron, así dice Yahvé Elohim, ¿cierto?, Dios creador de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Eso es lo que estaba pidiendo Moisés, ¿cierto? Y lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este 2024, eso quiere hacer, tener una celebración, tiempo de intimidad, que podamos encontrarnos con el amado, pero de verdad. ¿Me entiende? Que no sea una como lo que comenzamos, ¿cierto?, con Kini Milagrito, preparando, ¿cierto?, la novia para la boda. ¿Me entiende? Para encontrarnos con el amado. Entonces Dios nos está guardando y Dios nos envía, ¿cierto?, a cerrar la puerta, a colocar, ¿cierto?, la protección de la sangre para encontrarnos con Él, para ir, ¿cierto?, y tener fiesta. Hay otras versiones, dice fiesta en el desierto, celebrar con Él. Qué hermoso, iglesia, sería eso, ¿no? Que podamos celebrar con Él, que nuestro hogar comience, ¿cierto?, una celebración en el hogar, adoración, y que nuestros hijos, ¿cierto?, se alegren de llegar al hogar, que nuestros hijos sientan que hay algo especial en el hogar. ¿Me entiende? Que las personas que lleguen dicen, esto no sé, este hogar es de otro planeta. Eso puede ocurrir, iglesia. Y porque vuelve a lo mismo, de allá empieza todo. O sea, si adoramos y celebramos nuestra casa, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar, cierto, en el lugar donde usted va a ir a trabajar? O sea, vamos a influenciar, porque vamos a estar, es como cuando Moisés subió al monte, cierto, y baja, dice que su rostro resplandecía, ¿o no? ¿Me están entendiendo? O sea, yo siento que este 2024 es eso. Afuera puede estar pasando, quedando la escoba, ¿cierto? Que la inflación, que no sé qué, que lo que sea, por no nombrar algo, ¿cierto? Pero nosotros, la gente dice, ¿y qué les pasa a ustedes? Nada, esto les afecta para nada. Porque nuestra economía no es la economía del mundo, es la economía de Dios. Y acuérdense que para Dios 1 más 1 no es 2, o 2 más 2 no es 4, ¿o no? ¿Cierto? 5 panes y 2 peces. No eran 5 panes y 2 peces, alimentaron una multitud. ¿Me están entendiendo? Entonces, pero tenemos que entrar ahí. Tenemos que permitir, ¿cierto?, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Amén. Pero tenemos un enemigo ¿cierto?, que fue preparado para los tiempos finales. Y voy a hablarle de él, y lo decía recién, ¿cierto? Algo Byron, ¿puedes pasarla? Porque acá no. Enemigo, ¿cierto?, en los tiempos finales. Y justamente, ¿cierto?, el ángel destructor. Decía, ¿cierto?, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestra casa para heriros. ¿Cierto? Eso es lo que decía Éxodo 12. Nahum, ¿cierto?, nos habla, ¿cierto?, de algo tan importante que tiene que ver con el ángel destructor. Amén.
Yo busqué dos versiones. Dice Nahum 2:1, la Biblia textual, ¿ya? Dice, el destructor ha subido contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe tus lomos y reúne todas tus fuerzas. En la Biblia de la América dice, el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Lo que puedo entender, iglesia, que este destructor, ¿cierto?, es una de las potestades que el enemigo está levantando en estos tiempos finales. Estuve averiguando por ahí, efectivamente, ¿cierto?, es así. Yo les voy a explicar por qué y ustedes lo van a entender. Porque es importante cerrar nuestra casa, ¿cierto?, un ambiente familiar, un ecosistema que impida que el enemigo, ¿cierto?, a través del ángel destructor entre. Amén. A medida que avanzamos en los tiempos finales, es urgente que conozcamos el movimiento que se está dando y saber cómo combatir y vencer lo que viene. Es necesario. Esto es revelación, iglesia. O sea, créanlo. Ustedes dirán, pastor, ¿de qué está hablando? O sea, ¿para dónde se fue el pastor? Bueno, espero que lo reciban, ¿cierto?, en su espíritu, porque esto tiene que ver con eso, con revelación, ya especialmente en los tiempos finales. Este es el tiempo del surgimiento de potestades y debemos saber cómo actúan, y actuarán. Y eso es lo que el Señor nos está preparando. O sea, ¿por qué el Señor no quiere que nosotros podamos conquistar esta puerta? Para impedir, ¿cierto?, que este ángel destructor venga a destruir mi hogar, mi familia, mis hijos, mis generaciones. Acuérdense que el ángel destructor en tiempo de Moisés vino a destruir ¿a quién? Al primogénito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas cosas. Me llama mucho la atención. Piensen ustedes, o sea, piensen que el Señor le está hablando a usted y le entregó esta palabra. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Cierto? Si me la entrega a mí. Dice, primero me está diciendo, el destructor ha subido contra ti. O sea, ya, viene contra mí. Al venir contra mí, viene contra mi hogar, contra mi familia. Entonces, ¿qué espera el Señor que haga? Primero, guarda la fortaleza o monta guardia en la fortaleza. O sea, ¿qué es lo que Él quiere que haga? Que monte guardia en mi fortaleza. ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Ah? Mi casa, mi hogar, mis generaciones, mis hijos, mi esposa. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Montar guardia. ¿Qué espera el Señor? Que yo esté atento. Este ángel viene, el ángel destructor viene, vamos a descubrir cómo viene. ¿Ya? Entonces, lo que Él espera es que yo esté atento, monte guardia, porque el Señor ya me está advirtiendo. O sea, mañana no vamos a decir, nadie me lo dijo. ¿Me entiende? Cuando venga la destrucción, porque el ángel destructor viene a destruir. Entonces, Dios nos está diciendo, entonces, lo que me está diciendo en este momento, varones, hermanas, ¿ya? Que tenemos que montar guardia. ¿Qué entra? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué está mostrando Netflix? ¿Qué película, cierto, está trayendo Netflix? Cuidado. Cuidado, porque el enemigo está influenciando, ¿para qué decir los dibujos animados? ¿Qué dibujos animados están saliendo? ¿Me están entendiendo? Por muy buena que sea la película, ¿cierto? Antes de ir a verla, averigüe. Estamos siendo muy ingenuos y el enemigo nos está influenciando y además estamos siendo partícipes de películas, ¿cierto? Que están dañando, ¿cierto? Están trayendo inmoralidad, están mostrando cosas. Por eso le digo que montar guardia tiene que ver con eso. Y no se trata de ser tan, ¿cierto?, que el pastor le está poniendo, no. O sea, estoy hablando de cuidar a sus hijos, a su familia, a los que van a poseer, porque el enemigo sabe que quien va a poseer las puertas de los enemigos van a ser ellos, no nosotros. Pero mi trabajo, ¿me entiende?,
es cubrirlos para que Dios pueda formarlos y que ellos puedan crecer como buenos guerreros para que mañana le den batalla al enemigo. ¿Me están entendiendo? Pero el trabajo es mío. Y hay muchos de nosotros que estamos muy livianamente. No, mira, si la película... No voy a nombrar películas para no tener drama. Es que es muy... No, si la película es muy linda, pero ¿ha visto la escena? ¿Cómo está trayendo? Entonces, ya no voy a seguir ahí. Fortalece tus lomos. Ciñe tus lomos. Ahí yo quedé pillo. Dije, Señor, ¿qué? Pero como Google, ¿cierto? Busqué, mire qué tremendo. ¿Qué es ceñir los lomos? ¿Ya? Claro, lo que pasa es que como el pueblo de Israel tiene vestidura, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Tiene un... Entonces, ceñir los lomos, mire, observe, suben, le dan una doblez, le meten por ahí, para acá, y mire. Entonces lo que el Señor lo que el Señor nos está diciendo es esto. Ceñir los lomos en la Biblia representa la actitud de estar listo para la batalla, preparados para salir, para actuar o para la guerra. ¿Me están entendiendo? Volvemos al mismo tema de los violentos. Cuando nos está hablando de ceñir nuestros lomos, lo que nos está diciendo eso, iglesia. O sea, no hay forma de ganar lo que Dios quiere que ganemos si no nos paramos como guerreros, si no luchamos. ¿Y saben algo? Muchas veces en lo natural luchamos, queremos tener algo y luchamos y me esfuerzo porque me quiero comprar el teléfono, ¿cierto? El último teléfono y último, si no tengo que comer no como, pero me compro el teléfono, ¿no? El auto, la casa, que son buenos, no digo que no, pero ¿y qué pasa en lo espiritual? No somos capaces de levantarnos para orar, no somos capaces, ¿cierto? No, mejor no lo voy a decir. De llegar a la hora el primer domingo del año. ¿Saben? Cuando algo comienza mal, termina mal. Yo le pediría perdón al Señor por el día de hoy. De verdad. Y me pondría a cuenta, Señor, perdóname, pero no va a volver a ocurrir. Porque espiritualmente eso habla. Bueno, no lo quería decir, lo dije. Vuelvo al... No sé cómo se hace, pero mejor retrocedo. Y por último dice, reúne todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta? O sea, es eso lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo, iglesia. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor. El destructor ha subido contra ti. Hermana, hermano, el destructor joven, el destructor ha subido contra ti. Usted dirá, pastor, no creo. Sí, cuidado. Él quiere destruir tu vida, quiere destruir tu propósito, tu llamado. Y va a usar cosas sutilmente, va a usar a una persona. Bueno, me estoy adelantando, pero voy a mostrar de cómo trabaja, ¿cierto? Me gusta mucho, hablando de ceñir nuestros lomos, no me quiero ir con esta. Job 38:3. ¿Quién la tiene? A ver, rapidito, ¿quién le puede leer? Job 38:3. A ver, veamos. Premio al que lo lee primero. A ver, de verdad, yo le doy un premio, yo no lo tengo, pero se lo debo. ¿Ya? ¿Amén? No, pero con Biblia, no, Biblia, no con teléfono. Ya, pero léanlo. Job. Amén. ¿Ya? Dios le dice a Job, ¿es fuerte el Belencita? Amén. Lo que Dios le estaba diciendo es, ahora ciñe como varón tus lomos. Lo que está diciendo, ¿cierto? Prepárate para pelear conmigo. Eso es lo que Dios le está diciendo así, parafraseando. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que tiene que ver con ceñir nuestros lomos, iglesia. O sea, prepararse para pelear por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros esposos, por la salud de nuestros hijos, ¿me entiende? Por el trabajo de nuestro esposo. ¿Usted quiere que su esposo tenga un buen trabajo? Bueno, mujer, levántese a orar, a pelear por eso. Ciña sus lomos. ¿Me entiende? ¿Me están entendiendo, no? Oiga, si no hay nada que Dios no nos pueda hacer. Dice que todo lo que nosotros pedimos Él lo va a conceder, pero no a los flojos. No a los que no están dispuestos a sacrificar tiempo de buscarle a Él. Perdone que se lo diga. Muy franco, ¿cierto?
Bueno, quiero comenzar hablando, ¿cierto?, de uno de los enemigos que incrementará su influencia por ser tiempos finales, ¿ya? Y es justamente el destructor. Mire, ¿usted cree que aparece solamente ahí? Me di el tiempo, ¿cierto? Mire, todas las veces que aparece la palabra destructor. En Éxodo, ¿cierto?, ya lo vimos. En Primera de Crónica aparece como ángel destructor. En Job, el destructor. En Salmo 17, las vías del destructor, porque el destructor también forma vías o sendas para destruir, o sea, él prepara un caminito para destruirnos. Ay, me fui para... Proverbio, hombre destructor. Isaías, el destructor. En Jeremías, todas esas veces, el león destructor, el destructor, el destructor, el espíritu destructor, monte destructor. Nahum 2:1, el destructor, el que lo leímos, ¿cierto? Primera de Corintios habla del destructor, y en Apocalipsis el mismo, pero rey del abismo, Abadón o Apolión, que es el mismo, ¿ya? Abadón en hebreo y Apolión en griego, ¿ya? Pero es el rey, dice Apocalipsis 9:11, dice, su rey es el ángel del abismo, sin fondo, su nombre el destructor, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Eso es Apocalipsis 9:11. Amén. Para ir avanzando, y no vamos a terminar. En la Biblia aparece con estos nombres, ¿ya? Sachatz, ¿ya? Que significa, mire, esto es importante entender los términos porque son las formas como ataca, ¿ya? Por ejemplo, decaer, ¿cierto? Hace que la persona decaigan, que no tengan ánimo, que estén cansadas, ¿ya? Ese es síntoma del destructor. Trae ruina, batir, desechar, corrompe, destruir, perder, estropear, perecer, derramar. La otra es putz, lanzar en pedazos, ¿ya? Es cuando uno se siente que se rompe en pedazos, romper en piezas, lanzar, dispersar, esparcir al interior. El otro término, sadat, muerte. El destructor trae muerte, mató al primogénito. Destruir, oprimir. El destructor es un ladrón, viene a robarnos, viene a estropear. Y por último, olor reutes, un destructor, una serpiente venenosa. ¿Ya? Esos son los nombres en los cuales aparece, ¿cierto?, en la Biblia el destructor. Y de esa forma comienza, ¿cierto?, a dañar la vida de las personas. Los significados anteriores dejan ver que el destructor destruye, arruina, rompe, empieza, lanzar en pedazos, dispersa, corrompe, oprime, roba y mata. ¿Ya? Esta es la potestad que llegó para matar a todos los primogénitos de Egipto. Y que cuando persigue, escuchen, y ataca a algún país, ciudad, lugar o familia o persona, no se retirará hasta que lo destruya completamente, dejando devastación, desolación, ruina y muerte. Por eso hay muchos cristianos que ya hoy día no están. El destructor los destruyó. ¿Me entiendes? Esto es fuerte. Ya dice que es una potestad. Potestad, dice, se traduce del griego exousia, que significa autoridad, facultad, potestad, derecho, libertad de escoger. La potestad de las tinieblas son entidades espirituales que tienen poder, autoridad, derecho y gobierno sobre alguna región o una persona. Eso es lo que tienen derecho legal espiritualmente, siempre y cuando, vuelva a lo mismo, no vean el cerco en la vida de las personas o el hogar. Amén. Características. Voy a avanzar. Características de los espíritus destructores, dice no ser detestados. O sea, una de las características es que no lo detestemos, que no nos demos cuenta que Él está trabajando en nuestra vida o en nuestro hogar. Lo segundo, ¿cierto?
no siempre se revelan igual, o sea, no siempre uno puede decir, no, vino de esta manera, va a venir, no. A veces, cierto, es muy sutil y entra de otra manera. Se puede manifestar de manera que no se espera, ¿ya? En un momento que quizá uno no espera que llega. Escuchen, está conectado con otros espíritus formando una cadena de operación, o sea, no trabaja solo. Por ejemplo, el espíritu de adulterio y de pobreza es gobernado por el mismo espíritu destructor. El espíritu de adulterio y de pobreza. El espíritu de violación y el espíritu de asesinato son gemelos, también por el espíritu destructor. El alcoholismo y la adicción es el mismo trabajo del espíritu destructor. Entonces viene uno que hace su trabajo y deja otro que continúa la estrategia de destrucción. Esto es importante que lo entendamos, o sea, trabaja de tal manera que llega, cierto, uno y hace tal cosa y uno piensa que ya pasó, que no hay nada malo, cierto, que vino algo sobre su hogar, sobre su familia, que total va a pasar. Cuidado, porque ese dejó algo y viene el otro. Entonces por eso es importante poder cubrir nuestra casa constantemente, nuestro hogar. Porque a veces pasa que nosotros, cierto, por nuestro pecado, por cosas que, por nuestra desobediencia, rompemos el sello. O sea, pensemos antes del año nuevo, nosotros oramos, cubrimos nuestra casa, está cubierta. Pero ¿qué pasa si usted desobedeció algo que el Señor le dijo? ¿Sabe qué ocurrió? Ese cerco ya no existe. Hay un libro, lo tenía, pero lo saqué, de Rebecca Brown. No sé si ubican Rebecca Brown. Bueno, ella es una escritora que salió del satanismo también. Tiene varios libros. Yo tengo uno que me quedó porque tenía varios y lo empresté, no me lo devolvieron. Y ella habla, y ella salió del satanismo, y ella habla, cierto, que el Señor le mandaba ungir su casa para cubrirla porque los satánicos venían a atacarla. Y no solo enviando maldiciones, sino que venían, cierto, su espíritu, el espíritu humano venía y la atacaba. Bueno, después le voy a explicar ese cuento. Y la única forma de que no pudieran entrar era porque ella ungía su casa con aceite. Dios la envió a ella a hacerlo con aceite y ella ungía su casa. Y el Señor le dijo que iba a ser un refugio para personas para que ella pudiera sacar del satanismo. Y ella llevaba a casa personas que habían salido del satanismo. Pero ella un día, cierto, estaba en un lugar comprando y de repente una de las amigas que tenía ella, que habían salido de la llama, que había sido atacada, que era muy fuerte lo que venía sobre ella, sobre su hogar. Y dice que ella va al hogar para... Esto es real, está en el libro y es real. Rebecca Brown existe, usted búsquela en Google. Esto es real lo que ella cuenta. Y dice que ella llega a su hogar y hay arriba un helicóptero ahí fuerte y el ruido del helicóptero no la concentraba para orar y cubrir. Y llega al hogar, dice que entra como guerrera, ella entra corriendo, dice que abre la puerta del auto, entra. Y dice que entra y es tan pesada la atmósfera que ella cae al piso, porque era muy fuerte esa atmósfera de opresión que había en el lugar. ¿No ha sentido usted eso a veces en hogares? ¿Cierto? Uno siente, el espíritu siente cuando hay... Y el tema que ella dice que, pasé la corta porque es muy larga, ella se para y bueno, el Señor le dice, unge la casa, ella corre, toma aceite y unge la casa rápidamente, dice que en segundos. Y vuelve el Señor a cubrir su hogar. Y bueno, el tiempo después algo pasaba y descubre que una de las niñas que estaba con ella, que salió del satanismo, aún tenía conexiones con personas. Entonces el Señor le mostró que ella era la que rompía el cerco. Entonces cada vez que ella podía orar y ungir, como esta niña tenía conexiones todavía con los satanismo, rompía el cerco. ¿No? ¿Me hago entender? Espiritualmente hablando. Entonces, por eso es importante, iglesia, o sea, no se trata de que ungí y estoy listo, nada me viene, no. Se trata de cuidar, por eso lo que decía Milagrito, cuidar el ecosistema, el lugar donde yo estoy, tengo que cuidarlo con oración, con intercesión, poder hablar con mis hijos, tener cuidado con lo que ellos hacen, con lo que traen a la casa, por muy, muy bonito que sea, o sea, cuidado, porque el enemigo quiere destruir nuestro hogar. ¿Me entiende? O sea,
que sean hogares de afuera, el enemigo no se complica porque son de ellos, pero el hogar cristiano él quiere destruir tu familia. Entonces va a buscar la forma de entrar para destruirte. Entonces tampoco no podemos seguir siendo tan, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Ingenuos. No, ya basta de ser ingenuos, o sea, ya está bueno, o sea, ya yo me voy a parar y no voy a permitir que nada entre a mi casa. O sea, si viene algo, yo voy a ungirlo, voy a orar, Señor, muéstrame, revélame si lo que voy a comprar, ¿cierto? Tengo que comprarlo porque a veces uno va y compra un monito, que el monito es tan lindo, mira, se vería tan lindo en el mueble de, no sé, pues del salón, no sé. Pero antes de comprar, ore, Señor, lo compro, y si el Señor el Señor se lo va a revelar, le dice, no lo compre. Y a lo mejor uno dice, pero ¿qué tiene de malo? Lo que les va a regalar a sus hijos, ¿me entiende? Cuidado. Por ejemplo, yo escuchaba un día al pastor Palermo, al pastor Sebastián Palermo, él hablaba que cuando sus hijos estaban de cumpleaños, ¿cierto? Y le hacían regalos a sus hijos, él primero veía los regalos y habían regalos que no entraban a la casa. ¿Sí? A lo mejor la persona que lo regaló a lo mejor no le va a gustar, pero él tenía que cuidar su casa, sus hijos. ¿Me hago entender o no? Entonces, son cosas que uno tiene que empezar a aprender porque el enemigo quiere destruir tu hogar y va a usar a alguien por ahí y van a traer algo a tu casa que lo único que quiere traer es destrucción. Y no es que, vuelvo a lo mismo, no es que el pastor le está poniendo, o sea, yo siento que este tiempo es un tiempo de celo del Señor. Tenemos que ser celosos. El mundo es celoso muchas veces, ¿o no? Que uno le dice, escucha una canción cristiana y no la escucha. Llévale a una persona que tú conoces que no es cristiana, llévale la Biblia y dile que lea la Biblia. No la va a leer, ellos son muy celosos. Pero ¿por qué nosotros tenemos que hacer cosas que lo que están haciendo es contaminando nuestras vidas y dañando, ¿cierto?, en nuestro hogar y nuestra familia? Y mañana cuando queramos que nuestros hijos sirvan al Señor, ellos lo único que van a querer irse. Es fuerte. Yo un par de años, no, el año pasado parece, hablé con un padre que le pregunté por su hija y casi llorando me dijo, no, ¿sabe qué? Ella se fue a estudiar a la universidad para el sur, me dijo, y me dijo antes de irse, me dejó clarito, que la dejara tranquila, que ella iba a hacer su vida y que ella no quería nada con la iglesia. Y casi llorando me dijo. Qué fuerte, ¿me entiendes? Y él me decía, inclusive hablé en la iglesia con el pastor para empezar a crear un grupo para empezar a orar por los jóvenes, nuestros hijos que no quieran nada con el Señor. Entonces, por eso, iglesia, o sea, usted dirá, bueno, tu hijo está pequeño, no hay problema, pero mañana cuando crezca, y ahí quedamos, ¿me entiendes? Entonces, por eso hoy, Dios nos está hablando hoy, ahora, es tiempo, iglesia. Es tiempo de sentarnos, papá, mamá, ¿cierto?, a la mesa y hablar estas cosas. O sea, Dios quiere bendecir los hogares y es tiempo de empezar a tomar control. Amén. Y vuelvo a lo que les decía, el destructor es el rey de una clase de potestades reservadas para el tiempo final. Apocalíptico. El destructor es el encargado de los pecados del tiempo final. ¿Qué les parece? Eso. No lo digo yo, lo dice el Señor y como le digo, lo confirmé. Este destructor, ¿cierto?, es el que se está moviendo en este tiempo. Y les voy a mostrar, ¿cierto?, rápidamente porque por tema de tiempo, cómo opera el destructor en la vida de las personas o familia. Número 1, con impiedad. ¿Ya? Lo busqué yo, dice, impiedad, según la Biblia, lo opuesto a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y el conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. O sea, cuando el espíritu destructor viene, la persona se pone rebelde y no ¿me entienden? No quiere reconocer lo que Dios ha hecho por ella. Y es lo que estamos viendo, o sea, hay una rebeldía de no reconocer lo que Dios ha hecho. De esta forma, ¿cierto?, comienza a operar. Dice, es una actitud de rebelde.
Dice, desatar ligadura de impiedad es identificar cualquier clase de lazo que nos vincule a la rebelión contra Dios, contra nuestros padres, a la desobediencia, al intento de vivir por nuestras propias reglas y pensamientos, alejándonos de nuestra identidad de hijos de Dios. La impiedad nos impide desarrollar la identidad. ¿Se dan cuenta? Y por eso hoy día la gente no sabe qué es lo que es. La gente afuera no sabe si es hombre o mujer. Y no solo eso, no sabe si hay algunos que se creen hasta animales. ¿No has visto, no? Sí, hay mujeres que se creen gato y se visten, hombres que se creen perro y se visten como perro. La gente no sabe porque la impiedad trae eso, o sea, y hoy día lo estamos viendo afuera. Pero si no cerramos nuestra casa, si no creamos ese ecosistema, el enemigo va a traer esa impiedad a nuestro hogar. Bueno, para ir avanzando, podría hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace también? Este destructor nos empieza a apartar del Señor. Las personas empiezan a apartarse, se empiezan a quedar. Ya no disfrutan venir a congregarse, ya no quieren juntarse con, ¿cierto? Aunque la palabra dice que debemos congregarnos, es una obligación. O sea, un hijo de Dios tiene que congregarse, no hay forma. O sea, no hay excusa de que digan no, porque la palabra es clara. No debemos congregarnos, dice. Tenemos que, o sea, no dejar de congregarnos. Entonces, ese que el destructor está trabajando en la vida de esas personas. Y ese fue el trabajo también de la pandemia, por eso el enemigo envía cosas para poder, ¿cierto? Muchos hoy día no quieren congregarse, total con el internet, ¿para qué decirle con el metaverso, ¿cierto? Total voy a ver mi propio culto ahí, voy a ingresar. Y la mentira es creer que total yo sirvo a Dios, adoro a Dios, yo amo a Dios. Pero eso no es bíblico. Porque la palabra lo dice, no el pastor. Lo tercero, ¿cierto? Practicar, ¿cierto? La maldad. Y ahí está el texto. Por eso le digo que el destructor, ¿cierto? Es una de las potestades que fue reservada para el tiempo final. Estamos en los tiempos finales, iglesia. Porque mire lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriarán. Es eso. Por eso fue reservada, porque la maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriando. Y bueno, y todo esto tiene que ver con, ¿cierto? Con la práctica de la maldad. Injusticia, violencia, robar, destruir, tener la palabra por cosa vergonzosa y no amarla, seguir la avaricia, codiciar ganancia, practicar el engaño, rehusar a andar en el camino del Señor, rehusarse a escuchar la palabra, aborrecer la palabra. O sea, todo eso es parte de eso. Entonces, todo esto son síntomas de que el destructor está trabajando en la vida de las personas. ¿Para qué? Para destruir. El propósito final es destruir su vida. Es terminar destruyendo su vida. Amén. Avanzo. A través de la murmuración. Una de las cosas terribles, y lo dice ahí clarito, me dice, 1 Corintios 10. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quiénes fueron? ¿Cierto? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel pereció por el destructor porque murmuraron, nunca se quedaron callados. Y bueno, algunas cosas, una de las puertas más fuertes es la murmuración, divide hogares, relaciones y también iglesias. Cuidado. Es importantísimo. El destructor busca murmuradores. Cualquiera que abre la puerta al destructor murmurando se lleva con él al destructor y provoca división donde sea, porque el destructor vendrá a él a buscarlo. La murmuración es el arma fuerte de esta potestad. Donde hay una murmuración, ahí está el destructor. ¿Quieres saber dónde está el destructor? Está en la vida de las personas que empiezan a murmurar.
Cuidado, iglesia. ¿Me entiende que es fuerte esto? Imagínense lo que le pasó a Aarón, ¿cierto? Y a Miriam. Y ellos eran hermanos mayores de Moisés. O sea, uno podría decir, bueno, eran los hermanos mayores que no les pareció que Moisés se casara con una mujer cusita. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Qué malo tendría si eran los hermanos mayores que no les gustó? Pero dice la palabra que Dios mismo vino. Y, ¿cierto? Lepra para Miriam y Aarón para allá. El pueblo se estuvo detenido durante ¿cuánto tiempo? No avanzó. La murmuración hace eso. No deja que uno avance. Vienen enfermedades. Cuidado, no murmuremos contra los pastores, contra, ¿cierto? el liderazgo, contra personas, porque eso trae, ahí está clarito, Miriam enferma. El pueblo no pudo avanzar. ¿Me entiende? Empieza ese tema. Hay problemas financieros, comenzamos, empiezan a pasar cosas en el hogar y uno dice, pero ¿de dónde? ¿Qué pasó? Si hablando, ¿cierto? Si nosotros diezmamos, ofrendamos, hacemos tantas cosas, pero ¿qué pasó? Bueno, ahí pasó. No se avanza. Lo que se va ganando se va perdiendo. O sea, yo quiero que usted vaya entendiendo. O sea, ese es el trabajo del destructor. O sea, puede que el destructor está haciendo un trabajo en su vida. Entonces, Dios, ¿qué está trayendo? Luz. Acuérdense, ¿qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo lo aplico? ¿Me están entendiendo? Y bueno, a través de pecados sexuales, Romanos 1, ¿cierto? Dice, uno de los pecados que se va a incrementar, escuchen, en este tiempo final es lo sexual. El destructor tiene la forma para llevar por un proceso al hombre y a la mujer en la senda de la destrucción. El destructor es un proceso que va destruyendo, ¿ya? Un hombre de Dios, escuchen, y un guerrero que conoció la estrategia del destructor fue David. David, ¿cierto? Conocía la estrategia del destructor. ¿Por qué? Porque lo hizo caer. Él cayó, ¿cierto? Él pecó, ¿cierto? Con una mujer casada, porque él no conocía la estrategia, pero mire, dice, de eso escribió lo siguiente: David llamó a la estrategia del destructor la senda del destructor, porque luego él dice esto, dice, tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche y me has apurado y nada inicuo hallaste. Heme propuesto que mi boca no ha de propasarse para las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las vías del destructor. ¿Ve? David sabía de eso. ¿Qué les parece? Esta potestad es la encargada el día de hoy de atormentar a los creyentes con problemas sexuales que han dado lugar a leyes del aborto, actos de homosexualismo, lesbianismo, violaciones o asaltos sexuales, incesto, divorcios, adulterio, fornicación, pornografía, prostitución infantil, ¿cierto? Y explotación sexual. Todo esto va a ir en incremento, créanlo. Van a seguir pasando cosas porque en estos tiempos finales es lo que está pasando de afuera. Entonces Dios nos está preparándonos, Dios nos está advirtiendo. Inclusive, si ustedes están entendiendo, estos son motivos de oración por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos. O sea, así trabaja, bueno, me voy a parar a interceder de esta forma. No voy a permitir que entre, ¿cierto?, nada de esto. No voy a permitir que mis hijos, ¿cierto?, que tú envíes algún emisario del diablo, ¿cierto?, a contaminar la vida de mis hijos en el colegio. Cuidado. Porque a veces el enemigo eso hace. Lo quiso hacer con mi hijo mayor. Enviar a una persona, ¿cierto?, para conectarla y destruirlo. Porque así lo hace. Entonces, no, por eso vuelvo lo mismo, no tenemos que seguir siendo ingenuos. Cuidado. Entonces, es tan importante, hermano. Mire, esto me llamó la atención. Que no tengan pastor. Claro, hoy en día la gente ya no quiere tener pastor, o sea, ellos, vuelvo lo mismo, quieren estar en la casa y no quieren, porque quizás tuvo una mala experiencia o porque a lo mejor no quieren. Total, yo de mi casa
Puedo buscar un canal, listo, y de ahí me conecto, ¿o no? Hoy día está pasando eso. Muchos no se congregan porque ya no dicen, no, ¿para qué? Y eso es trabajo del destructor, porque ¿dónde van a ser alimentados? ¿Dónde van a recibir una palabra? ¿Dónde? Porque la palabra es clara y yo le puse ahí, Jesús mismo lo dijo. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, ¿cierto? Y Jesús, la puerta va a estar ¿dónde? Cuando dice donde hubieran 2 o 3 congregados, ¿quién iba a estar? Él, Dios mismo iba a estar, Jesús mismo iba a estar. Y cuando adoramos, ¿cierto? Hay un versículo que yo les leo, Jesús mismo adora con nosotros, ¿se acuerdan? ¿Dónde? En la congregación. Y es la palabra, por eso le digo que es tan importante, iglesia, y vemos hoy día que las personas no quieren, ¿cierto?, congregarse. Bueno, podría avanzar. División. Con esto termino. Recuerden que el destructor sube a dividir. En otras palabras, donde hay división es síntoma del destructor. El que divide está bajo la influencia del destructor. O sea, si usted es una persona que anda dividiendo, el que no ama la unidad está influenciado por el destructor. Póngase de pie. Vamos, quiero terminar con las últimas 2, pero quiero que estén paraditos antes que se me queden dormidos. Guarden silencio. Quiero hablarles de 2 armas que, aunque se las estuve hablando 2 armas espirituales que Dios le da a su pueblo para protegerlo y defenderlo del destructor. Amén. Claro, o sea, descubrimos, entendemos, pero ¿qué armas tenemos? ¿Cierto? Hay una que yo le hablé que se llama la sangre de Jesucristo. Hebreos 11:28. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos, ¿se acuerdan? No los tocara a ellos. Entonces, ¿qué fue? La sangre. El enemigo no puede cruzar la línea de la sangre de Cristo, iglesia. Amén. Entonces, constantemente tenemos que orar por la sangre de Cristo. Cada vez que ore, Señor, cúbrenos con tu sangre. Señor, cubre a mis hijos. Ellos van a salir al colegio, ellos van a salir a tal lugar, ¿cierto? Empecemos a orar, hagamos hábito. Eso es lo que el Señor me decía, que también yo tengo que comenzar a hacerlo. No hago un hábito de eso. Empezar a orar, cubrir a nuestros hijos, a los lugares, que la sangre los cubra. Amén. Iglesia, es tiempo, es un lenguaje, ¿cierto?, que tenemos que empezar a usar. Y aunque nos digan que somos, algunos dicen, hoy son religiosos. No somos religiosos. Estamos entendiendo lo que la palabra dice. Y yo voy a empezar a cubrir a mis hijos. Voy a empezar a cubrir a mi esposa o a mi esposo. Empezar a orar a que esa sangre preciosa realmente se haga real en la vida de la persona. Cosa que el enemigo cuando vea esa sangre, ¿cierto?, en la vida de las personas. Amén. ¿Están entendiendo? Y espiritualmente no va a venir como dicen por ahí, a jodernos la vida. Y por último, ¿cierto? Escuchen, la Santa Cena. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Byron. Hay un versículo ahí, ¿cierto?, que dice, bendito Dios. Escuchen, iglesia, Jesús quería dejarnos por herencia la misma forma de operar y de vivir que Él tuvo. Y para eso necesitaba que nuestro espíritu participara de su propia carne y sangre. Al hacer esto, nuestro espíritu permanecería en Él. Y esto haría que nuestras oraciones fueran escuchadas y que su vida fluyera a través de nosotros para hacer las obras de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle, iglesia? Que es importante que podamos participar de la cena del Señor todas las veces que sean necesarias. No espere un día domingo, no espere que se haga acá. Usted puede hacerlo en casa, con sus hijos. ¿Me están entendiendo?
Y no lo digo yo. O sea, necesitamos alimentarnos de Cristo todos los días, ¿o no? Y si Él nos está diciendo que la cena del Señor nos alimenta, nos fortalece, por tema de tiempo, pero voy a hablarles de lo que significa la sangre, ¿cierto? Y el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan, ¿cierto? El extracto de uva, ya, voy a preparar un material, lo más probable es que lo haga por Zoom, ya, para que podamos entender lo poderoso que es, la herencia que nos dejó el Señor. O sea, por eso es necesario que Pablo también lo diera a conocer. Y yo le invito a los que lo hagan, háganlo en su casa, compre, ¿cierto? Compre uva, exprima un poco de uva, ¿cierto? Y compártala con sus hijos. Hágalo todas las veces. Si quiere hacerlo todos los días, hágalo todos los días. No hay problema. ¿Me entiende? Pero que sus hijos lo entiendan, qué están haciendo. ¿Me entiende? Que no sea algo, un ritual. ¿Me entiende? Que sea algo que sea parte del vivir. Que entendamos que necesitamos de Cristo. Y que naturalmente, como le explicaba, o sea, lo natural es pan, extracto de uva. Pero nuestro espíritu, ¿cierto?, recibe cuerpo y sangre. Y nuestro interior, ¿cierto?, lo está recibiendo. ¿Me están entendiendo? Y nuestro espíritu. Por eso, la sangre de Cristo y la cena del Señor son los elementos que tenemos que comenzar, ¿cierto?, a hacer algo como el pan de cada día, como dice por ahí. Bueno, por algo el Señor se da cuenta que puso el pan, porque es algo cotidiano, algo que lo hacemos, comemos todos los días pan, ¿o no? Amén. Cierra sus ojitos.